Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con los seminarios. Vamos a empezar con el número uno, ¿bien? Y hoy vamos a tratar un tema que está en boga, que es muy importante, ya que esta problemática que vamos a tratar hoy día, que se está generando a nivel mundial, está generando muchos cambios en el planeta, los cuales son para mal, ¿no? Está perjudicando a nuestro planeta, ¿bien? Nos estamos refiriendo al calentamiento global. Bien, chicos, nos estamos refiriendo al calentamiento global. Calentamiento global, correcto. Bien, chicos, vamos a ver qué cosa es el calentamiento global. Den un segundo. Bien, ¿qué será el calentamiento global? Pues empecemos. A ver, cuando hablamos de calentamiento global, estamos hablando sobre el incremento de la temperatura en nuestro medio ambiente. A ello estamos haciendo referencia, ¿no? Al incremento de la temperatura en nuestro medio ambiente. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón se da ese incremento de temperatura de la atmósfera de nuestro planeta? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Pues bien, esto se da debido a dos razones, chicos. ¿Cuáles son? Primero es el proceso de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? La expulsión de gases que generan un efecto invernadero, ¿no? Que hacen que la temperatura de nuestro planeta, de la superficie de nuestro planeta, se eleve, ¿no? Y el otro es como producto de la dinámica natural. ¿Y cómo la dinámica natural calienta la superficie del planeta? Ustedes me podrán preguntar. Pues bien, si hablamos de dinámica natural, estamos dando referencia a las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas expulsan gases de efecto invernadero como el CO2, las cuales también provocan el calentamiento global. Bien, bien chicos, siempre hay una confusión cuando se habla sobre calentamiento global y efecto invernadero. Se cree que estos dos términos son iguales, pero no es así. Estos dos términos están muy ligados, pero no son iguales, ¿no? Bien, habíamos dicho que el calentamiento global se da por la acumulación de gases de efecto invernadero, ¿no? Las cuales retienen el calor sobre la superficie de nuestro planeta, haciendo que la temperatura se incremente. Pero, ¿qué es el efecto invernadero? Pues bien, chicos, el efecto invernadero viene a ser la retención del calor o la retención del sol en la atmósfera, ¿no? Este efecto invernadero es un proceso natural, grábense esto. Este es un proceso natural que genera un ambiente cálido sobre la superficie de la Tierra. Gracias al efecto invernadero es que se da esa temperatura cálida sobre la superficie de nuestro planeta y que también es una de las causas por las cuales hay vida, ¿no? La temperatura promedio de la superficie de nuestro planeta, gracias a el efecto invernadero, es de entre 25 y 30 grados centígrados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si no hubiera este efecto invernadero, nuestro planeta se enfriaría y no podría albergar vida. Entonces, el efecto invernadero es un proceso natural, ¿no? Que genera un ambiente cálido sobre la superficie de nuestra Tierra. ¿Por qué se da? Gracias a los gases a la concentración de gases que se da en la atmósfera, ¿no? La concentración de distintos tipos de gases que se da en la atmósfera hacen que ese calor no se vaya, no se disipe, ¿no? ¿Cómo es este efecto invernadero, chicos? A ver, va de la siguiente manera. Los rayos del sol caen directamente sobre la superficie de nuestro planeta y luego rebotan hacia el espacio. Pero un porcentaje de ese calor se queda atrapado entre nuestra atmósfera y la superficie del planeta. Ese es un efecto invernadero. Ahora, el calentamiento global, chicos, es todo lo contrario. El calentamiento global se da cuando los gases de efecto invernadero, como lo es el CO2 o dióxido de carbono, se concentra demasiado en nuestra atmósfera. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos solares que caen en la superficie de nuestro planeta rebotan, pero no salen al espacio exterior como debería ser. Se queda concentrado dentro de nuestra atmósfera. Eso genera que la temperatura se eleve. Por ende, chicos,
el calentamiento global viene a ser el incremento del efecto invernadero, de la temperatura del efecto invernadero, ¿no? Ese fenómeno natural se ve incrementado debido al calentamiento global. Y este calentamiento global se da por la emisión de gases de efecto invernadero que produce el hombre. El hombre mismo produce esos gases, ¿no? Ahora, si hablamos el calentamiento global sobre el origen natural o de forma natural, ¿cómo se da este calentamiento global? Pues se da a través de las erupciones volcánicas. Los volcanes cuando empiezan a erupcionar, botan un montón o diferentes tipos de gases. Uno de los principales es el CO2 y precisamente un volcán al erupcionar bota muchas toneladas de CO2 y ese CO2 se queda en la atmósfera, atrapada en la atmósfera y evita que la temperatura o los rayos solares salgan rebotando hacia el espacio exterior y se mantengan dentro de nuestra atmósfera elevando la temperatura, ¿no? Ahora, si hablamos del origen humano del calentamiento global, pues bien, chicos, esto se da debido a la industrialización de los países en nuestro planeta. Recordemos que la industria es actividad económica secundaria muy importante para los países en desarrollo o los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, entre otros. Estos países, al ser industrializados, quieren decir que tienen muchas fábricas y muchas industrias. Y estas industrias queman mucha energía para su proceso industrial, ¿no? Entonces van a quemar muchos combustibles y esos combustibles generan la expulsión de dióxido de carbono. Entonces imagínense, todas las industrias de todos los países a nivel del mundo expulsan toneladas y toneladas de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono queda suspendido en nuestra atmósfera y provoca el calentamiento global, ¿no? Ese calentamiento global que es tan dañino para nuestro delicado equilibrio de clima que tenemos, ¿no? El clima tiene un equilibrio muy delicado que se ve fracturado por la expulsión de estos gases que se dan por las industrias y fábricas de todo el mundo, ¿no? Entonces, la gran cantidad o la mayor cantidad de gases de efecto invernadero las provoca el hombre. Por ende, chicos, el factor principal para que se dé este problema del calentamiento global viene a ser el hombre, ¿no? Entonces, ese es el origen humano del calentamiento global. Ahora, ¿cuáles serán las diferencias entre efecto invernadero y calentamiento global? ¿Qué diferencias tienen estos dos procesos? A ver, chicos, vamos a hablar un poco sobre cuáles son las diferencias que tienen. Bien, por un lado tenemos el efecto invernadero y por el otro tenemos el calentamiento global. Bien, ya habíamos dicho que el efecto invernadero es la relación del calor en el aire, ¿no? La cantidad de calor que se queda atrapado en el ambiente. Es un proceso natural, ¿no? Es un proceso natural que siempre se ha dado para que la superficie del planeta tenga un ambiente cálido, ¿no? Y se origina por concentración de calor, ¿bien? Entonces, esa es la característica del efecto invernadero. Ahora, el calentamiento global. El calentamiento global, dice, es el incremento de la temperatura del ambiente, no del aire, sino de todo el ambiente en general. Es un proceso artificial, o sea, lo produce el hombre, ¿no? El hombre produce el calentamiento global. En su origen es el incremento del efecto invernadero. O sea, este calentamiento global va a hacer que este efecto invernadero se incremente y genere la elevación de la temperatura, ¿no? Y definitivamente va a generar un cambio climático, va a fracturar el delicado equilibrio del clima, lo que va a traer serias consecuencias que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, acá tenemos. ¿Cuáles son las consecuencias de este calentamiento global? Bien, chicos, tenemos el cambio climático. Al subir la temperatura de toda la atmósfera debido al calentamiento global, se va a dar el cambio climático, lo cual va a generar que se empiecen a derretir los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Al derretirse estos polos, el nivel del mar va a subir y va a haber inundaciones en ciudades costeras, ¿no? Porque el nivel del mar va a subir. Se va a dar sequías en los territorios que están más al centro de los continentes o más al interior de los continentes, va a haber sequías, ¿no? Va a haber grandes cantidades de sequías. Se va a dar desaparición de especies animales y vegetales, porque este cambio climático va a hacer que desaparezca el medio
ambiente, o perdón, su forma de vida de diferentes animales, ¿no? Su biosfera, ¿no? Entonces va a hacer que desaparezca y muchos animales no se van a poder adaptar a este cambio climático y terminarán extinguiéndose. O sea, habrá una extinción masiva de muchas especies de animales. ¿No? Aparte de ello, también las inundaciones por el incremento de las lluvias, ¿bien? Entonces, al haber más calor, chicos, los mares se van a empezar a evaporar con mayor frecuencia o más rápido y va a haber mayor condensación de nubes. Estas nubes viajarán al interior de los continentes y empezarán a haber lluvias torrenciales en un sector y en otro sector habrá sequías, ¿no? Los lugares donde no lleguen esas nubes. Ahora, al haber sequías va a generar efectos en la agricultura, porque sin agua la agricultura no se va a poder producir, los ríos se secan, ¿no? Y por ende también la ganadería va a sufrir porque no va a haber alimentos. Entonces, ese problema también va a generar incendios forestales, ¿no? Al incrementarse la temperatura, ¿no? Imagínense, ya ahora mismo se está dando olas de calores muy fuertes en los países del norte, como Canadá y Estados Unidos, que están llegando a los 45 grados, 45 grados centígrados de temperatura debido a este calentamiento global. Entonces, esa temperatura genera que haya incendios forestales, ¿no? Y todo este calentamiento global que se da como consecuencia de los gases de efecto invernadero afectan a la salud, ¿no? Sobre todo gases como el CO2 provocan enfermedades broncopulmonares. Entonces, generan un gran problema a la salud, ¿no? Es otra de las consecuencias graves. Bien, chicos, a continuación vamos a ver un pequeño video sobre todo este tema que estamos hablando, que es muy importante. El calentamiento global y el cambio climático son conceptos comúnmente confundidos, puesto que aunque el calentamiento global es tan solo uno de los aspectos recogidos por el cambio climático, en Ecología Verde profundizamos en las causas y consecuencias de este gran problema ambiental que nos afecta hoy en día en todo el mundo. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura media de los océanos y de la atmósfera terrestre, un aumento que en las últimas décadas se ha vuelto cada vez más alarmante. Como decíamos, suele confundirse con el cambio climático debido a que son términos que van de la mano debido a que sus causas y consecuencias coinciden en su mayoría. Pero es muy importante diferenciarlos, por lo que a continuación explicamos más detalles sobre el calentamiento global. Causas. El calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, la emisión masiva de los diferentes gases de efecto invernadero o GEI, que retienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre a través del denominado efecto invernadero. El efecto invernadero es un proceso natural por el cual se produce la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre gracias a la capa de GEI que se encuentra en él. Estos gases en cantidades normales mantienen la temperatura del planeta aproximadamente en 33 grados centígrados, por encima de la que podría tener si estos no existieran, por lo que el planeta sería demasiado frío para que se desarrollase vida en él. Sin embargo, actualmente el efecto invernadero se está volviendo tan intenso a causa de nuestras emisiones que comienza a tener graves repercusiones en el medio. Existen diversas actividades humanas ligadas a estas emisiones de gases de efecto invernadero, que se han incrementado en la atmósfera desde la revolución industrial. El primero de ellos es un estilo de vida insostenible debido a la gran explotación que sufre la naturaleza al considerarse una mera materia prima. Se utilizan fuentes de energía altamente contaminantes debido a los grandes requerimientos del gran crecimiento demográfico y económico acaecido. Es también notoria la gran emisión de gases que se produce a través de la quema de combustible fósil. Se estima que 3/4 partes del aumento del CO2 debido a la acción humana se asocia a esta actividad, siendo el resto de los responsables los cambios de uso que se dan a los suelos y a la deforestación. Consecuencias.
Entre las múltiples consecuencias del calentamiento global y el cambio climático, destacan aquellas ligadas al aumento de la temperatura. Hoy en día existen numerosas evidencias científicas de que nuestro planeta se está calentando, mostrando cambios sin precedentes del registro climático. En primer lugar, puesto que parece una consecuencia obvia, los cambios climáticos incluyen que aumente la frecuencia con la que se producen fenómenos meteorológicos extremos como fuertes sequías, olas de calor o lluvias torrenciales. A lo largo del siglo XX se ha producido un aumento de la temperatura en 0,6 grados centígrados. Para los investigadores, esta es la causa de que la temperatura de los océanos se elevase, provocando su expansión y el aumento del nivel del mar de 10 a 12 centímetros. Aunque los impactos que se pueden asociar al calentamiento global y el cambio climático son distintos dependiendo de las regiones terrestres, el signo más claro es la fusión del hielo o deshielo de los casquetes polares, sobre todo en el Ártico, lo cual contribuye a este aumento del nivel del mar y pérdida del hábitat para muchas especies como el oso polar. De esto se concluye que el calentamiento global tiene, por tanto, también serias consecuencias sobre especies de fauna y flora que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas o que ven eliminados los ecosistemas donde habitan, lo cual provoca una aceleración de algunas de las extinciones de especies. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, no olvides suscribirte y regalarnos un like si este vídeo te ha gustado. ¡Hasta la próxima! Bien, chicos, como hemos podido ver en el video, precisamente el calentamiento global está generando la destrucción de muchos hábitats, ¿no? Y por ende, extinciones masivas, ¿bien? Muy bien, chicos, en unos minutos nos estamos encontrando en la asesoría para continuar con el trabajo.